Hola muchachos, el día de hoy vamos a aprender a crear estas gráficas cilíndricas. Estas gráficas en este caso nos van a reportar ventas en porcentajes de diferentes meses. Cuando acá el porcentaje de las ventas cambie, por ejemplo escribamos un 80%, aquí en la gráfica me muestra este número y lo que le falta para llegar a 100%. Y lo mismo sucede con las otras gráficas. Entonces muchachos, la idea es aprender a crear estas gráficas. Sin más preámbulos, empecemos. Lo primero que vamos a hacer es sacar nuestros porcentajes para crear la gráfica cilíndrica. Entonces, lo que tenemos aquí es lo siguiente. En la parte de arriba y abajo dice tapa. Si volvemos a nuestro ejemplo y seleccionamos una de estas tapitas, podemos ver que se forma con un número. Entonces, en esta parte va a ir el número 10% y aquí el número 10%. Esto nos va a servir para darle esa visual de bordes. Ahora vamos a sacar el porcentaje de las ventas y las ventas faltantes. Entonces, suponemos que las ventas son el 80%. Y aquí en el porcentaje de las ventas faltantes escribimos igual 100% menos la celda donde está el porcentaje de las ventas actuales. Entonces la seleccionamos y damos enter. Ahora cada vez que este número cambie, este cambiará automáticamente y me modificará el porcentaje de las ventas faltantes. Ahora realizamos este mismo proceso en los demás cuadros. Entonces donde dice tapa colocamos el 10% y aquí en ventas colocamos el porcentaje de sus ventas. Para este ejemplo los valores son inventados. Ahora en porcentaje faltante colocamos igual 100% menos el porcentaje de las ventas y damos enter. Listo. Ahora vamos a crear la primera gráfica. Entonces para ello seleccionamos todos los porcentajes del primer cuadro, vamos a la pestaña insertar y en la parte de la gráfica damos clic en la esquina. Si nos paramos sobre esta flechita nos dice que se llama gráficos recomendados, entonces damos clic y vamos a la pestaña de todos los gráficos. Seleccionamos el que dice columnas y aquí seleccionamos el que dice columnas 3D aplicadas. Seleccionamos este y damos aceptar. Aquí en el más deshabilitamos todo y ajustamos el tamaño. Ahora para darle formato cilíndrico vamos a seleccionar la gráfica, damos clic derecho sobre ella y clic en formato de área del gráfico. Le decimos que sin relleno y sin líneas. Ahora damos clic en la parte naranja y aquí en la pestaña opciones de serie vamos a seleccionar la opción cilindro. Ahora seleccionamos esta parte amarilla y aquí en relleno y líneas le colocamos el color azul oscuro. Lo mismo a la tapa de abajo, la seleccionamos y le damos un color azul oscuro. Ahora damos clic en la parte naranja y le colocamos este azul. Por último seleccionamos la parte gris, le damos un color blanco y transparencia de 40% para que se vea de esta forma. Lo ubicamos por aquí y listo. Ahora cada vez que yo cambie este porcentaje de ventas, el cambio se visualizará en la gráfica. Ahora vamos a colocarle una etiqueta para que me muestre el porcentaje. Entonces seleccionamos la gráfica, vamos a la pestaña diseño de gráfica, clic en agregar elemento de gráfico, clic en etiqueta de datos y clic en llamado de datos. Seleccionamos este dando clic y oprimimos la tecla suprimir. Y lo mismo con este y con este, solo dejamos este. Seleccionamos la etiqueta y aquí en opciones de etiqueta quitamos el check de nombre de categoría y dejamos solo el de valor. Este 60% corresponde al porcentaje de ventas. Sin dejarlo de seleccionar le vamos a colocar un 11 de tamaño de letra y negrilla. Color letra negro y listo. Ahora copiamos y pegamos esta misma gráfica 3 veces y las acomodamos sobre las otras tablas.
Ahora seleccionamos la segunda gráfica en esta parte y esta selección ya no debe ser esta sino esta. Entonces arrastramos este cuadro azul acá. Al realizar esto la gráfica pierde el formato. Entonces seleccionamos nuevamente una de las tapas y le vamos a dar este color. Lo mismo con la otra tapa. Ahora seleccionamos la parte naranja y le colocamos este color. Y a esta parte gris le colocamos un color blanco y una transparencia de 40%. Y esto mismo lo realizamos con las otras dos gráficas. Y listo. Ahora vamos a seleccionar la parte naranja de la segunda gráfica. Clic en la pestaña Diseño de gráfica, clic en Agregar elemento de gráfico, clic en Etiqueta de datos y clic en Llamado de datos. Seleccionamos la etiqueta, vamos acá donde dice Opciones de etiqueta y quitamos este check de nombre de categoría. Y sin dejar de seleccionar damos clic en la pestaña Inicio. Colocamos 11 de tamaño de letra, negrilla y color de letra negro. Y esto mismo lo realizamos a las demás gráficas. Listo. Ahora, a medida que yo cambie estos porcentajes en las gráficas se va a visualizar el cambio. Ahora vamos a crear las etiquetas de los meses. Para ello vamos a la pestaña Insertar, clic en Ilustraciones, clic en Formas y vamos a seleccionar este cuadro. Le damos este tamaño por aquí. Sin dejarlo de seleccionar vamos a Efectos de sombra y en Bisel vamos a colocar este. Le colocamos este color y escribimos en este caso enero. Ahora vamos a la pestaña Inicio, lo centramos, colocamos negrilla y eso es todo. Ahora copiamos y pegamos este mismo cuadro para las demás gráficas. Cambiamos el color y cambiamos el nombre del mes. Y listo muchachos, tenemos unas gráficas cilíndricas para representar valores o porcentajes de ventas. Y eso es todo. Por favor, si les gustó, no olviden suscribirse a mi canal. Nos vemos en el siguiente vídeo. Bye.